Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Buenos días, los saludo hoy 8 de septiembre, mes de compasión. El centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos atentos al tema hacer, enseñar, ser. Buenos días. Los domingos de este mes estamos enfocados en la preparación que está registrada en Hechos capítulo 1. Hace 8 días vimos una parte muy importante donde se evidencia que los discípulos están enfocados en el reino de Israel, en un reino terrenal. Y el Señor quiere enfocarlos en el reino de Dios. Y a pesar de muchos avances espirituales, mucho crecimiento espiritual, termina el capítulo 1 evidenciando que todavía les faltan muchas cosas por superar. Todavía siguen con un enfoque en el pasado y no se pueden proyectar al presente y futuro. Sin embargo, el Señor no emplea otro capítulo más para prepararlos. No hay una reseña de más preparación, sino que con ese capítulo 1 ya quedaron listos para expandir, para difundir, para que el reino de los cielos crezca, se establezca acá en la tierra, en las iglesias. Desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 28 vemos esa expansión del reino. Así que en el capítulo 1, aunque todavía faltaban cosas por arreglar, el Señor dijo ya es suficiente. Y así mismo debemos entenderlo nosotros. No podemos quedarnos todo el tiempo preparándonos, sino que tenemos que salir. Y al salir vamos a darnos cuenta que nos faltan algunas cosas. En el camino vamos a hacer esos ajustes. Así como lo hizo el Señor, lo vamos a hacer nosotros. Como contó Milady, tuvimos la experiencia muy grata el miércoles de salir a ese sector que ella les mostró allí en la pantalla, a bendecir todas las personas de por acá, los negocios, las familias, el lugar. Fue algo muy especial y seguiremos saliendo a bendecirlos. Hay muchas maneras que el Señor nos ha dado a la iglesia, le ha dado para bendecir, y vamos a usar lo que el Señor nos ha dado. Qué bueno que todos nos involucremos. ¿Hay alguien de los que está aquí presente a quien el Señor le perdonó sus pecados? Sí, quisieran las manos arriba de los que dicen, a mí me perdonó el pecado. Yo no sé usted, pero ok. Esas personas, ustedes son los invitados, son los convocados por Dios para hacer esto. No son otras personas, ni es un grupito de personas. Bueno, hay 100 salvos, pero van a ir 8 personas. No, son todos. Ese es el deseo del Señor y eso es lo que podemos ver en el capítulo 1 de Hechos. Nuestro tema para esta mañana es hacer, enseñar, ser. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, te damos gracias, Señor, por ese tiempo de comunión tan lindo que hemos podido tener. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que inicialmente nos ubiquemos en Lucas capítulo 1. Y en Lucas capítulo 1 vamos a considerar los primeros 4 versículos. Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Dice así:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así comienza el Evangelio de Lucas. Y quería que viéramos esos primeros 4 versículos antes de ir a Hechos, para notar que el mismo escritor de este Evangelio es el de el libro de los Hechos, precisamente. Vamos a Hechos, capítulo 1. Miremos los 2 primeros versos. Hechos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, y voy a hacer una pausita ahí. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Recuerdan ese nombre Teófilo? ¿Lo ha escuchado alguna vez en la Biblia? Lo acabamos de escuchar, lo acabamos de leer en los primeros versículos de Lucas. Lucas se dirige a Teófilo, le escribió, le puso por orden para que él tenga un entendimiento correcto de las cosas que han sucedido. Y las pone por orden en este evangelio, y según lo que está diciendo en Hechos, ese evangelio, llamado Evangelio de Lucas, lo llama él primer tratado. Lo primero que Lucas escribió y que Teófilo pudo leer, Lucas lo llama primer tratado. Dice Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que el primer tratado, ¿a qué se refiere Lucas? Se refiere, como dice allí, a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Hasta cuándo? Dice el verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Qué es eso de ser recibido arriba? O sea, la ascensión. Eso lo alcanzamos a leer el domingo pasado, acerca de la ascensión. Lucas y los evangelios en general van enseñando todas las cosas que el Señor hacía y enseñaba hasta su ascensión. Los evangelios no siguen de ahí, llegan hasta la ascensión. Nos hablan de la encarnación, nos hablan de la vida del Señor, nos hablan de la muerte del Señor, de la resurrección del Señor y de la ascensión, hasta ahí. A eso Lucas llama primer tratado. Pero hay un segundo tratado, como vimos hace 8 días, es Hechos, que viene desde la ascensión en adelante. O sea, queda completo todo el ministerio del Señor Jesús. El ministerio antes de su ascensión, un ministerio terrenal, y el ministerio desde la ascensión del Señor en adelante, un ministerio celestial. Antes los discípulos veían ese ministerio terrenal del Señor Jesús. Ellos tuvieron ahora la oportunidad de ver el ministerio celestial del Señor Jesús. Antes los mismos discípulos tenían un ministerio, un servicio, un trabajo terrenal. Ahora ellos tienen un servicio, un trabajo, un ministerio celestial. ¿Cuál será o cuál deberá ser el ministerio de Getsemaní? ¿Un ministerio terrenal o un ministerio celestial? Un ministerio celestial. Nuestro enfoque no puede ser terrenal, ya no. Eso era en el primer tratado. Eso era en el ministerio terrenal del Señor Jesús, pero Él ahora está en resurrección y en ascensión. La iglesia también está en resurrección y ascensión, va de la mano con Cristo.
y con Cristo juntamente tenemos un servicio, un ministerio que es celestial. Cuando eventualmente algunas personas vienen con alguna dolencia, con alguna situación difícil y nos piden dinero, las iglesias son blanco para eso, y no solamente blanco de Satanás, blanco en general, para que vengan personas a pedir plata. Entonces viene de pronto una persona con un dolor terrible en un brazo, una herida o algo así, y usted lo va a atender a esa persona y dice, no, es que tengo un dolor terrible en este brazo, a ver cómo me puede ayudar. Y usted de pronto le puede decir, pues yo poder para ayudarle con ese dolor no tengo, pero de lo que tengo te doy, tome estos 5,000 pesos. ¿Eso le suena a ministerio terrenal o a ministerio celestial? Terrenal. ¿Está mal darle los 5,000 pesos a esa persona? No, lo que está mal es decir que lo único que tenemos son esos 5,000 pesos. Ojalá tuviéramos 10. No, ojalá tuviéramos algo que celestial, y decirle en el nombre de Jesús, sé sano de ese dolor, sé sano de esa enfermedad, o tu brazo sea restaurado en el nombre de Jesús. De pronto le tenemos que decir, mira, plata no tenemos, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, sé sano. ¿Ese es un ministerio qué? ¿Ese es el enfoque nuestro? Claro. Nosotros hicimos una primer salida a este lugar, formalmente como iglesia, primer salida. Ya habíamos hecho ese recorrido un poquito más grande que ese que hicimos el miércoles, lo hicimos la princesa y yo, tiempo atrás, fue muy especial, y el del miércoles fue muy especial, y así será siempre. Hubiéramos podido tener otra estrategia, ¿no? De pronto llevar un regalito, a darnos a conocer como la iglesia, hacer un regalito, y está bien, y de pronto lo haremos después, pero eso sería sinceramente muy terrenal. En lugar de eso, nosotros fuimos a declarar luz le resplandezca. Fuimos a declarar la misericordia, la paz, prosperidad, restauración, salvación, liberación, apertura de la cárcel a todas esas personas. Ese yo le veo que tiene un enfoque ¿qué? Celestial. No pensemos que es una debilidad, no es una debilidad, es poder de Dios, es la manifestación del reino de Dios, es el ministerio enfocado como es ahorita, un ministerio celestial. Así tenemos que ser, ahí nos vamos ubicando. Todo esto es parte de la preparación que el Señor le da a los discípulos en Hechos 1, antes de que desde el capítulo 2 empiecen ellos a regar por todas partes la palabra y de esa manera extender el reino de Dios. Note esos dos primeros versículos tan especiales. En el 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esas dos palabras forman parte del título de la prédica de hoy. Hacer, enseñar, ser. Pero hasta esta primera parte es hacer y enseñar. El hacer y el enseñar son parte del primer tratado o del segundo tratado. Del primer tratado. El hacer y el enseñar es antes de la resurrección y ascensión de Cristo. ¿De acuerdo? Antes. Ese hacer y ese enseñar es parte de un ministerio terrenal, porque es antes, el primer tratado. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Y mire tan hermoso el ejemplo que el Señor nos da acá. ¿Él primero enseñaba o él primero hacía? Según el orden que vemos, primero hacía. Él hacía y después sí enseñaba. Por eso hay algunos testimonios acerca de la enseñanza de él, como la de Mateo capítulo 7. Vamos a ir un momentico allí, Mateo 7, verso 28 y 29.
En Mateo capítulo 7, versos 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. ¿Los escribas tenían palabra para dar? ¿O no tenían palabra? Claro, siendo escribas, siendo maestros, estudiantes de la Biblia, claro. ¿Qué era lo que no tenían? Autoridad. ¿Y Jesús tenía palabra, tenía doctrina para enseñar? Sí, claro. Desde chiquitico conocía la palabra. ¿Y qué más tenía? Autoridad. Jesús era reconocido porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Por qué sería? Por el orden de las cosas. Porque él primero hacía y después sí enseñaba. Él no venía a enseñarle a la gente cosas que él no hacía. Él no enseñaba acerca del amor cuando él no amaba. Él no enseñaba de perdón y él no perdonaba. Él no decía de paz cuando mantenía en intranquilidad. Él primero hacía y después sí enseñaba. Aquí mismo en Mateo, vamos por favor al capítulo 23, una recomendación que el Señor dio. Mateo capítulo 23, versos 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Uy, esa expresión es una expresión fortísima. ¿Qué quiere decir que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos? Pues que los escribas y los fariseos saben mucha Biblia. Saben mucho acerca del Antiguo Testamento, acerca de la ley. Y no solamente de la ley, sino de los profetas. Ellos tienen mucha palabra. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, qué feo, ¿cierto? Esa era la diferencia con el Señor Jesús. Ellos decían, enseñaban, pero no hacían. Por eso no tenían autoridad. En cambio, Jesús hacía y entonces enseñaba, y ahora sí lo hacía con autoridad. Para una persona poder enseñar con autoridad, tiene que tener una vida completamente intachable, que nadie en ningún momento de su vida le pueda señalar: aquí se equivocó, aquí pecó, aquí dijo una doctrina mala. ¿De acuerdo? ¿En eso consiste la autoridad? Que no se equivoca jamás. Es una persona que ni siquiera le pasa un mal pensamiento por su cabeza, ni le sale una mala palabra. O sí le puede llegar un mal pensamiento. O si le llega un mal pensamiento, ya decimos, esa persona ya no tiene autoridad. Esa es una regla de hoy en día. Mucha gente tiene esa regla. ¡Ay, este se equivocó! Ya no tiene autoridad. Solamente existió uno así. Su nombre, Jesús, el Hijo de Dios. De ahí en adelante, todos nos equivocaremos, y les voy a profetizar algo muy triste. Nos equivocaremos. Y eso no quiere decir que se pierde la autoridad. El diablo es el acusador. Y a algunos de ustedes, el diablo los ha venido a señalar y a acusar, diciéndoles: como tú hiciste este pecado, como tú caíste aquí, como hiciste tan feo, has perdido autoridad y el Señor no te puede usar. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Nosotros tenemos el Dios de la otra oportunidad. No es un Dios alcahueta, es un Dios que nos da todos los elementos para estar en Él y ser restaurados. Además, nuestra autoridad no depende de nuestro historial, nuestra autoridad depende de Dios. Dios nos da una autoridad delegada. Cuando actuamos en Cristo, manifestamos esa
autoridad. Una persona puede ser impecable y no actuar en Cristo y no tiene autoridad. Pero es que es muy correcto, pero no tiene autoridad. Tener autoridad no es solamente hacer y después enseñar, sino desde dónde se hace. Y ahorita vamos a ver un poco más allá. Una regla que está desde el Antiguo Testamento, si me acompaña por favor a Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, el verso 10. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es eso de inquirir? Estudiar, investigar, escudriñar, leer, releer, memorizar, estudiar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más? Y para cumplirla. ¿Qué es eso de cumplirla? Ponerla por obra, ponerla en práctica. Y después, ¿qué dice? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tan interesante, ¿cierto? Mire, ese es el orden. Primero se estudia. Ya estudié, ahora sí ya estoy listo para enseñar. ¿Sí? Primero enseño, después ya estoy listo para enseñar. No, todavía no. Falta un paso. ¿Cuál? Ponerla en práctica, cumplirla. Ya estudié y entonces aprendí. Ahora la pongo en práctica. Número 2. Y número 3, ahora sí la puedo enseñar. Desde el Antiguo Testamento tenemos eso. Y así debe ser. Pero ¿qué tal? Yo le podría hacer el ejercicio lamentable de buscar algunas prédicas en el canal de YouTube y compartírselas y decirles, este es un ejemplo de alguien que vino a enseñar y ni siquiera estudió, ni siquiera investigó. Me está diciendo cualquier cosa, pero no la palabra. Es lamentable. Se estudia, se pone en práctica y luego ¿qué? Luego se enseña. ¿De acuerdo? Ese es el orden correcto. Ahora, ¿ese orden a qué corresponde? ¿Al primer tratado o al segundo tratado? ¿Al primer tratado o al segundo? Según lo que estamos leyendo, al primero, ¿cierto? Porque si volvemos a Hechos capítulo 1, estamos en esa parte, ¿cierto? Donde dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primer tratado, o sea, un enfoque de un ministerio, ¿qué? Terrenal. El enfoque del ministerio terrenal es, número 1, hacer. Número 2, enseñar. Y las iglesias del Señor, o la iglesia del Señor en general, se puede esforzar mucho en hacer y enseñar. Y suena bonito. ¿O no hay que hacer y enseñar? Ya no. Sí, suena bonito. Bonito y todo, queridos hermanos. Con todo y que es bonito, quiero decirles que pertenece a un ministerio terrenal. Al primer tratado, a la vida del Señor, vida y ministerio del Señor antes de su resurrección y ascensión. Pero ya no estamos allí. ¿Cuántos saben que el Señor ya resucitó? Y ya ascendió. Ahora estamos en el segundo tratado. Ahora estamos en un ministerio que no tiene el enfoque terrenal, sino un enfoque celestial. Vamos por favor al versículo número 8 de Hechos capítulo 1. O sea que como ahora estamos en ministerio celestial, ya no hay que hacer nada y mucho menos enseñar. Miremos cuál es el enfoque de ahorita. Hechos capítulo 1, verso 8 dice:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el verbo clave en ese versículo 8? Hay varios, pero ¿cuál es un verbo clave, un eje, el corazón de ese verso 8? Ser, ¿cierto? Ahora, ¿hay otros verbos allí? Vamos a ver en orden qué verbos aparecen. ¿Cuál es el primer verbo? Recibir. ¿Qué otro verbo hay? Venir, ¿cierto? ¿Qué otro? Ser. ¿Qué más? Ya no hay más. Hay varios verbos, pero el principal verbo allí, el corazón, es el verbo ser. Ese verbo ser es el enfoque que nos da el ministerio, no terrenal, sino el ministerio celestial. No el del primer tratado, sino el del segundo tratado, el de ahorita, el de resurrección. Estamos en resurrección y en ascensión. Ya no estamos en el hacer y enseñar, ahora estamos en el ser. Amén. Porque ¿desde dónde es que arranca este segundo tratado? Desde la ascensión en adelante. Y el primero, justo antes de la ascensión. Antes de la ascensión la clave era hacer y enseñar. Después de la ascensión la clave es ser. Y la cosa se eleva más. No es que ahora es más fácil, sino que se dificulta más. Es más exigente, más elevada. Hoy en día en la iglesia podemos hacer y enseñar sin necesidad de ser. Hoy en día yo puedo predicar aquí habiendo hecho algunas cosas de lo que voy a predicar y las enseño sin necesidad de que yo sea. Un siervo puede ministrarnos acá la alabanza porque ya ha hecho y ha enseñado o está ministrando, y no ser. De hecho, el Señor lo sugirió cuando charla con la mujer samaritana en Juan 4. Él le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Hay algunas personas que no son adoradores en espíritu y en verdad, pero adoran, ¿o no? La iglesia del Señor se puede enfocar en hacer y enseñar, o en hacer y ministrar, pero eso es un enfoque terrenal y ya no estamos en esa época. Y nos cuesta, hace 8 días vimos cómo nos cuesta el cambio de época. Todavía echamos suertes a ver que Dios mueva esos dados. Ya no, ya tenemos un enfoque celestial. Ya no nos enfocamos en el hacer y en el enseñar, nos enfocamos en ser. Ese verbo ser depende directamente de otro verbo que está ahí en el mismo verso, en ese mismo verso 8. ¿Cuál? Recibir. ¿Cómo hago para ser? Tengo que recibir. ¿Y qué tengo que recibir según el verso 8? Dice el verso 8, pero recibiréis poder, ¿cierto? Si yo recibo poder, entonces ahora ya cumplo con ser, ya puedo ser por el poder. Entonces, para ser, primero es recibir. Y a su vez, ese verbo recibir dependía de otro verbo que está en el mismo versículo. ¿Cuál verbo?
¿El verbo qué? Venir. ¿Quién tenía que venir? El Espíritu Santo. Pregunto, ¿ya vino? Ya vino. Entonces, ese ya está. Ahora, ¿qué es lo que falta? Recibir. Y si hemos recibido, ahora ¿qué es lo que falta? Ser. Y cuando logramos ser, estamos enfocados en el segundo tratado, en un ministerio que es de ascensión, en un ministerio que no se enfoca en el hacer y en el enseñar, sino en el ser. Por eso el Señor le dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué tiene que ser una luz? Esa luz hace rato que está diciendo: ¡hey, hey! Atiendan, escuchen. No, silenciosa, pero alumbra. Nosotros no tenemos necesidad ni siquiera de hablar. Por mi debilidad es que me toca pararme aquí y ponerme una corbata, la corbata que le gusta al hermano Luis Fernando, y enseñar. Es por pura debilidad. ¿Qué creyeron? No, es que él enseña. ¿Cuál enseña? Si yo enseñara, si tuviera esa capacidad, no tendría que abrir la boca. Bastaría solamente con ser. Y la iglesia me vería y sería suficiente. Hagamos así. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No dijo nada. Entonces, ¿qué hizo? No hizo nada. Entonces, es punto, suficiente. El ministerio de la iglesia ahorita tiene que enfocarse en el ser. Y para nosotros ser, no tenemos que venir a este local. Ahora, no se vaya a desmotivar de toda la motivación que tenemos hoy de contribuir con el local. Pero yo no soy en este local, sino que también soy en la casa, y soy en la calle, y soy en el supermercado, y soy en la cancha de fútbol, y soy donde quiera que vaya. Y ahí donde soy es que estoy realmente alumbrando, donde soy parte de la luz que la gente puede ver, como la canción que les compartí reciente que dice: que el mundo pueda ver, ni siquiera oír, sino que el mundo pueda ver. El mundo te ve, tu vecino te ve ya me está ministrando eso, ya me está testificando que hay una vida en esa persona. No, ¿y qué hizo? Nada. ¿Y qué te dijo? Nada. Entonces es que mi vecino es. Hermanos, tenemos que llegar ahí. Tenemos que llegar ahí. No necesitamos máscaras, no necesitamos bombos, platillos, solamente necesitamos ser. Y para poder ser, necesitamos recibir. Recibimos el poder del Señor. El Espíritu Santo ya vino y ya toda la iglesia fue bautizada. No me refiero solamente a Getsemaní, sino a la iglesia del Señor, independientemente que lo que algunos de pronto que vean este canal, esta prédica en el canal de YouTube, te lo aprovecho para decírtelo. La iglesia ya fue bautizada, la iglesia, toda la iglesia. En 1 Corintios 12 lo dice. Eso lo hemos estudiado, te animo a que vean las prédicas que están en el canal de YouTube. Ahí lo hemos hablado, lo hemos explicado. La iglesia tiene que manifestar una realidad. La iglesia puede vivir sin manifestar esa realidad. Tenemos esa dificultad, así como los discípulos tenían esa dificultad, lo vimos hace 8 días y lo vamos a ver el último domingo, el penúltimo domingo de este mes, si el Señor lo permite, con un tema muy especial. Tenemos una dificultad, pero la palabra aquí en Hechos capítulo 1 nos prepara. Ya vemos que esa dificultad que tenían los discípulos la tenemos nosotros también, pero el Señor nos da la manera, la salida de cómo manifestar el poder que ya tenemos, porque el Espíritu Santo ya vino. ¿Cuántos sabían eso?
Él ya vino. Acompáñame por favor a Juan. Vamos a hacer un recorrido rapidito por el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 4 dice, en él, hablando del Señor Jesús, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué había en el Señor Jesús? La vida. ¿Saben qué vida? En el contexto de Juan capítulo 1, del 1 al 4, vamos a leerlo y nos damos cuenta. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué vida? En Jesús estaba la vida de Dios. La vida de Dios estaba en Jesús. Verso 4. Eso no para ahí. Vamos al verso 14 de aquí mismo del capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Padre que tiene el deseo eterno de ser manifestado, esa vida estaba en el Hijo. Cuando el Hijo se encarna, ahora ya es manifestado. No se manifiesta solamente el Hijo que tiene la vida del Padre está manifestando al Padre en la encarnación. Un poquito más adelante, el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo dice explícitamente. Dios ahora por fin es expresado, es manifestado. Se nota que en Jesús está Él. Se nota. Eso nos dice el verso 18. Ahora vamos por favor al capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién es el grano de trigo? El Señor Jesús. Porque allí está hablándoles, el contexto está hablándoles de la muerte, de su muerte. Si ese grano de trigo que es Jesús no cae a tierra y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Si no cae a tierra y muere, queda solo. Pero ¿qué pasó? ¿El Señor Jesús cayó a tierra y murió? Sí. Entonces no quedó solo. En la muerte, la vida que está en Él, o sea, la vida del Padre, la vida de Dios, es liberada. Eso es espectacular. Es como las semillas en un campamento, creo que fue en el 2012, yo no me acuerdo. Un niño nos sacó de la duda. Yo estaba diciendo, ¿cómo es que se llama esa cascarita de la semilla que se pudre? ¿Recuerdan? La semilla se pudre y cuando se pudre, la vida es liberada y por eso es que germina. El niño nos sacó de la duda y nos dijo cómo se llamaba eso. Dijo, se llama cascarita. Desde ahí yo aprendí. Esa cascarita, nos dijo un niñito, gritó, ¡cascarita! Esa cascarita se pudre y la vida es liberada. Jesús, la cascarita, su cuerpo, fue molido y en la muerte la vida es liberada, por eso no quedó solo. Hay muchos granos de trigo. ¿Y qué hay en esos granos de trigo? La vida de Dios. La vida de Dios. Sigamos con el recorrido en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 14, verso 16 al 20. Juan 14, 16 al 20 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros hoy en día vivimos por la vida de Jesús, no por otra cosa. No porque te estés cuidando mucho.
vivimos por la vida de Jesús, según el verso 19, verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En nosotros está la vida del Padre y a la vez nosotros estamos en el Padre. Nosotros estamos en Jesús y como Jesús está en el Padre, nosotros estamos en el Padre. Pero también el Padre, el Hijo y de hecho el Espíritu están en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Cómo es posible que lleguemos nosotros a ser? ¿Cómo es posible que lleguemos nosotros a enfocarnos en el ser y no en el hacer y enseñar? El Señor lo resolvió. ¿Cómo? Nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces llegamos a ser. Solamente el Señor lo hizo posible. Eso nos dice en el capítulo 14, versos 16 al 20. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Él se va, pero va a venir. ¿Cómo se fue? En la muerte. ¿Y cómo vino? En resurrección. Hermanos, muchos piensan que esta promesa que acabo de leer aquí en Juan 14 se cumple en Hechos capítulo 1. Perdón, en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Error. La promesa que se cumple, y eso lo vamos a ver más despacio, posiblemente dentro de 2 domingos, penúltimo domingo del mes. La promesa que se cumple en Hechos capítulo 2 es la promesa que el Señor hizo en Joel capítulo 2. Es muy clarita, que es la de Joel 2. Pero la promesa que vemos aquí en Juan 14, del 16 al 20, no la cumplió en Pentecostés. Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy a preparar el lugar y vengo. ¿Cuánto tiempo se demoró él en volver? 3 días. Esa es la palabra de Dios. Yo no sé qué otra cosa, sobre todo, insisto, los que ven esa prédica por el canal de YouTube, no sé qué les han enseñado. Pero a mí, yo aprendí en la Biblia que el Señor murió y al tercer día resucitó. Y me han enseñado que el Señor cumple sus promesas. Él les dijo, no los dejaré huérfanos. No les tomó el pelo. No los voy a dejar huérfanos. Mentira, los voy a dejar huérfanos 2000 y pico de años. No, el Señor cumplió. Y no cumplió 40 días después, cumplió cuando resucitó. Acompáñame por favor al capítulo 20. En el capítulo 20 de Juan vemos el cumplimiento de la promesa en Juan 14. Juan capítulo 20, verso 22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo es eso? Usted lo puede corroborar. El capítulo 20 nos habla de la resurrección del Señor. El mismo día que el Señor Jesús resucitó, los primeros versículos de este capítulo, el mismo día ascendió al Padre. Lo que pasa es que es una ascensión secreta. Solamente una mujer lo alcanzó a ver. ¿Recuerdan el nombre de esa mujer? María. Incluso quiso abrazarlo y dijo, ¡no! Jesús todo pinchado. ¿Qué tal yo resucité? ¿Usted me viene a tocar? ¿Por qué le dijo que no lo tocara? Hay que cumplir la escritura. Las primicias de la resurrección es Jesús, y las primicias no es para el ser humano, las primicias es para el Padre. Entonces Él resucita secretamente, el mismo día que resucita, asciende al Padre, y el mismo día, está escrito en Juan capítulo 20, el mismo día desciende y se aparece dentro de un salón donde ellos estaban reunidos a puerta cerrada porque estaban temerosos que también los iban a matar. Atravesó paredes y puertas porque tenía un cuerpo glorificado. Ya había entrado en gloria, como nos enseña el Evangelio de Lucas. ¿Cuándo entra en gloria? En resurrección el Señor entra en gloria. Se apareció allí
Y el Señor está pintado. ¿Recuerdan qué les dice? Paz a vosotros. Por favor. Una aparición de esa y que le digan a uno paz. Pues se aterrorizaron. Tanto, eso lo puede corroborar usted en el capítulo 20, tanto que Él nuevamente vuelve a decirles paz a vosotros. Cuando ya se les había pasado el susto, vuelve y les dice paz a vosotros. Y les dice a la altura del verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El día que resucitó, ese día sopló en los discípulos y se impartió como espíritu vivificante, como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 45, espíritu vivificante se impartió en vida a los discípulos. Desde allí, Él está con la iglesia, desde el día de resurrección. Sobre esto vamos a hablar también el penúltimo día. El penúltimo día es la cumbre de Hechos capítulo 1. Lo vamos a ver despacio cómo fue eso. ¿Qué hizo desde ese día en adelante? Porque duró con ellos 40 días haciendo algo, eso lo vamos a ver, es hermoso. Pero hoy nos toca ver que el Señor se impartió. Cuando Él resucita, se imparte y se cumple lo que Él dijo, que el grano de trigo no iba a quedar solo, sino que iban a haber muchos granos de trigo, muchos con la vida del Señor. De esta manera es que nosotros llegamos a ser. El Señor en nosotros y nosotros en Él. Cuando somos eso, ya tenemos el poder, ya somos los testigos, ya la gente puede ver, y cuando ven a la persona, que, pero es que yo la he visto de mal genio. Sí, la he visto de mal genio. Es que esa es la gloria del Señor. Él, a pesar de nosotros, se manifiesta en nosotros. Es que eso es. Y vamos a lidiar durante esta dispensación de gracia con nuestras debilidades hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Y en la próxima dispensación lo único que vamos a hacer son observar cómo el Señor va a restaurar absolutamente todas las cosas. Por ahora nos toca la lucha. Por ahora nos toca como el apóstol Pedro en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, ¿cierto? Pero un poquito más adelante, ¿qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó ahí? Estamos en esta dispensación de gracia. A veces nos comportamos con la realidad de estar en Cristo, otras veces no nos comportamos como si estuviéramos en Cristo, parecemos el diablo. Le damos lugar a Él y Él nos usa, como si fuéramos títeres. ¡Qué pena! ¿Se imaginan la pena de Pedro cuando cayó en cuenta la bestialidad que estaba diciendo? Así nos pasa a nosotros. Tenemos que tenernos paciencia y depender mucho más del Señor. Porque solamente cuando somos, ya la gente nos puede ver. Pero qué tal que la gente esté viendo a toda hora el diablo. Somos como testigos es del diablo. Y ese no es el llamado. Imagínense la dependencia, queridos hermanos, que debemos tener del Espíritu. Mucha dependencia. El que más depende del Espíritu Santo no es el que sea más fuerte, sino el que sabe que es débil, porque el que es fuerte, ¿para qué va a depender de nadie? Pero los que sabemos que somos un desastre, que por sí mismos somos un desastre, los que somos capaces de admitir eso, nos toca pedir ayuda, y el Señor nos da ayuda y nos agarramos y no soltamos. Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Vamos por favor. Y quiero terminar con Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Con esta escritura terminamos. Juan capítulo 15, versos 4 al 8. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es conocida, la vid verdadera es conocida, ¿o no? ¿Cuál es la clave? Permanecer en él. ¿Quién es la vid? El Señor Jesús es la vid. Y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Tenemos que estar unidos a él. Digamos que mi tronco es la vid, es Jesús, y este es un discípulo, este brazo, una rama. Tiene que estar unido al tronco para que la vida fluya. Separado de la vid, nada podemos hacer. Pero unidos a la vid, permaneciendo en la vid, ¿qué va a pasar con la vida de la vid? Fluye y fluye. Ahora, ¿cuál es esa vida de la vid? ¿Cuál es la vida que está en la vid? La vida de Dios. Lo vimos desde Juan 1:4. Esa vida de Dios fluye a través de la vid y pasa a la rama, pasa. Tanto pasar se provoca en esa rama un rebosamiento de vida. Y el rebosamiento hace que salga el fruto, ahí sale el racimito de uvas de la vid. ¿Qué es ese fruto? Es el rebosamiento de tanta vida que pasó por ahí. Entre más vida pase por esa rama, más fruto va a haber. ¿Y qué pasa con el fruto? Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor Jesús lo que les está diciendo de preparación en Hechos 1 a los discípulos es, mire, antes nos enfocábamos en el hacer y en el enseñar, pero en este ministerio, que es un ministerio celestial, el enfoque es en el ser. Nos llenamos de la vida del Señor y ese rebosamiento de la vida del Señor da el fruto. Entre más oremos, más fruto, no entre más casas visitemos. No entre más prédicas hagamos, sino entre más vida del Señor tengamos, es que es más fruto. No es el hacer y el enseñar, es el ser. Entre más vivamos, entre más se manifieste que Cristo en nuestra vida, entre más se manifieste que somos un espíritu con Él, nos unimos al Señor para ser un espíritu con Él, entonces más fruto va a haber. Después del ser, ya estamos listos para hacer y para enseñar. Pero el enfoque ahora es el ser. Ay, voy a orar porque me toca preparar la prédica. Entonces, oramos es para enseñar, para hacer. Antes de eso tenemos que orar ¿para qué? Para hacer. Voy a orar para hacer, voy a orar para llenarme del Señor, para que me limpie, para que haya menos de mí y más del Señor. Ese es el enfoque. Después de eso ya ore por lo que va a hacer y ore por lo que va a enseñar, pero nuestro enfoque, que es el enfoque celestial, es el ser. Amén. Oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por esta preparación que le das a tus discípulos en Hechos 1, ayúdenos a aprender de allí. Ayúdenos, Señor, a enfocarnos en un ministerio celestial. Ayúdenos como iglesia a actuar en resurrección, en ascensión. Ayúdenos a enfocarnos en ser. Queremos ser uno contigo. Ayúdenos, amado Dios. A ti, solamente a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.